A ver, vamos a hablar del siglo XVIII. Seguro que lo primero que se nos viene a la cabeza es, no sé, mucha formalidad, ¿verdad? Rigidez. Pero, ¿y en la música? En la música la historia fue completamente diferente. Fue de hecho una auténtica revolución. Sí, sí, eso. Pelucas empolvadas, minuetos que parecen no acabar nunca. Esa es la imagen típica que tenemos casi todos del barroco, ¿a que sí? Pues mirad, hay que borrar esa imagen de la cabeza, completamente, porque la realidad es que estamos ante uno de los periodos más explosivos, más revolucionarios de toda la historia de la música. ¿En serio? Bueno, ¿y dónde empezó todo este lío? Pues la primera gran bomba estalló en la ópera. Imaginaos, pasó de ser un entretenimiento para unos pocos, para dioses y reyes, a un espectáculo para la gente de a pie. Ojo que el cambio fue brutal. Por un lado teníamos la ópera seria, larguísima, súper solemne, con dioses y héroes mitológicos. Vamos, un rollo para la aristocracia. Y de repente, ¡boom!, aparece la ópera bufa, cortita, divertida, con gente normal como protagonista. Y lo mejor de todo, hecha para que la disfrutara cualquiera. Y si hay una obra que lo puso todo patas arriba, fue esta, La Serva Padrona, de Pergolesi. Es que la historia es buenísima. Nació como un simple intermedio, ¿sabes? Algo para desengrasar un poco entre los actos de una ópera seria, de esas interminables. Y al final resultó que a la gente le molaba mucho más el intermedio que la ópera principal. Increíble. Y claro, la gente se preguntaba, ¿de qué va esto? Pues la trama era genial por lo sencilla que era. Una sirvienta, joven y muy espabilada, que le da 1000 vueltas a su jefe, al señorito rico, y acaba casándose con él. Pasa de ser la sierva a ser la señora. ¿Cómo no iba a conectar el público con eso? Fue un exitazo inmediato. Pero claro, su éxito no fue pura casualidad, ¿eh? Había razones muy potentes detrás. Las historias, como hemos visto, eran cercanas. Los personajes, pues te partías de risa. Y sobre todo, un detalle clave, eran muchísimo más baratas de montar. A ver, piénsalo. Adiós a los castrati, que costaban un dineral. Las orquestas eran más pequeñas, los decorados sencillitos. De repente la ópera se convirtió en algo accesible para mucha más gente. Vale, pero la revolución no se quedó solo en la ópera, ni mucho menos. Abajo, en el foso, algo se estaba cociendo. La orquesta estaba, digamos, a puntito de pedir la palabra, y a lo grande. Y es que básicamente la orquesta se hartó. Se cansó de ser la segundona, de estar siempre de fondo para los cantantes y los coros. Dijo, hasta aquí hemos llegado. Quería ser la estrella del espectáculo. Y así, ni más ni menos, nació la música puramente orquestal. Lo que pasó a continuación fue algo así como una carrera armamentística musical, una pasada. Por un lado, los músicos se volvieron unos profesionales increíbles, con un nivel técnico que era una locura. Claro, los compositores veían esto y decían, ahora es la nuestra, y se ponían a escribir piezas cada vez más y más difíciles para que se lucieran. ¿Y esto qué provocaba? Pues que los músicos tuvieran que ser todavía mejores. Un círculo vicioso genial que dio lugar al nacimiento del virtuoso y del concierto. Y a todo esto hay que sumarle algo fundamental, los instrumentos. De repente aparecen unos instrumentos de una calidad que es que no se había visto nada igual. En Cremona, en Italia, en talleres como los de Amati, Guarnerius y por supuesto Stradivarius, empezaron a crear unos violines con un sonido que a día de hoy todavía nadie ha conseguido igualar. ¿Era el barniz? ¿La madera secada de una forma especial? Ni idea. Sigue siendo el secreto mejor guardado de la historia de la música. Claro, con esas joyas en las manos, los músicos podían hacer cosas que antes eran, bueno, impensables. Podían alcanzar una expresividad, una técnica. Era otro nivel. El sonido era, es que no hay otra palabra, celestial. Y toda esta evolución acabó desembocando en una forma musical nueva y súper importante, el concierto. ¿Qué es un concierto, básicamente? Pues es una pieza donde un instrumento, por ejemplo un violín, se pone en el centro del escenario, se convierte en la estrella y se pone a dialogar con el resto de la orquesta, que le responde y le acompaña. Y claro, detrás de toda esta movida, ¿quiénes estaban? Pues los genios, claro. Unos compositores brillantes y muchas veces un poco excéntricos, que llevaron la música a sitios completamente nuevos. El primero de la lista, Antonio Vivaldi. Lo llamaban el prete rosso, el cura pelirrojo. Y ojo al dato, se decía que era tan bestia componiendo tan rápido que tardaba menos en crear un concierto de cero que lo que tardaba un copista en pasarlo a limpio. Una locura. Es que su pasión era una cosa de otro mundo. Hay una anécdota famosísima que cuenta que en una de las pocas misas que llegó a dar, la paró en seco, a la mitad, y se fue corriendo a la sacristía. ¿Para qué? Para apuntar un tema musical que se le acababa de ocurrir. Es que te lo tienes que imaginar. Luego está él, Johann Sebastian Bach. Un genio, sí, pero tan
tan complejo y para la gente de su tiempo tan pasado de moda que sus propios hijos lo llamaban, con un poco de sorna, el viejo peluca. Es fuerte, ¿eh? Su verdadera genialidad no se empezó a reconocer hasta casi 100 años después de su muerte. Pero es que su dedicación era total y desde muy crío se quedó huérfano y su hermano mayor no le dejaba ni tocar las partituras de los grandes maestros. Así que, ¿qué hacía el pequeño Bach? Pues por la noche, a escondidas, las cogía de un armario cerrado con llave y se ponía a copiarlas enteras, a la luz de la luna, porque no tenía ni para una vela. Una historia increíble de superación. Y para terminar el trío de ases, tenemos a Georg Friedrich Händel. Este era, bueno, podríamos decir que era como la ONU con peluca. Un tipo que era compositor alemán, pero escribía con un estilo 100% italiano y que al final se nacionalizó inglés. Un auténtico cosmopolita, un ciudadano del mundo de la música. Händel era por encima de todo un maestro del espectáculo. Le encantaba lo grande, componía obras espectaculares para eventos multitudinarios. Pensemos en su música para los reales fuegos artificiales o en la música acuática, que se escribió para que una orquesta la tocara desde una barcaza en el Támesis mientras el rey daba un paseo en barco. O sea, era una auténtica superestrella, un showman. Vale, y después de todo esto, ¿qué queda? Pues es que todas estas revoluciones, estas ideas locas y estos genios no se quedaron encerrados en el siglo XVIII, para nada. Su eco, su legado, resuena con una fuerza increíble a día de hoy. A ver, pensemos un segundo. La orquesta moderna tal y como la conocemos. La idea, que nos parece súper obvia, de que los acordes mayores suenan felices y los menores tristes. Un sistema para que todos los instrumentos afinen igual. El simple hecho de ir a un concierto a escuchar música, la ópera cómica, todo, absolutamente todo esto nació aquí. Se lo debemos al barroco. Así que, en definitiva, el barroco no tiene nada que ver con música antigua y aburrida. Fue una explosión de creatividad brutal que puso las bases, que definió las reglas del juego y el sonido de la música occidental durante siglos. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué es lo que definirá la música de nuestra época?